Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso punto con mucha textura, punto algo elastizado, no mucho pero un poquito, ¿sí? Tiene elasticidad porque está tejido a base de elástico 2×2. Vamos a ver cómo tejer este punto en circular con agujas circulares para, por ejemplo, realizar gorros, cuello, o podemos tejer un chaleco, ¿no? Empezando de abajo hacia arriba, un suéter, un pullover. Bueno, múltiples usos podemos dar a este método de tejido en circular, calcetines también, ¿por qué no? Y vamos a ver también cómo tejer este mismo punto con agujas rectas, ida y vuelta, lado derecho, lado del revés. Para tejer este punto ida y vuelta con agujas rectas, montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4 más 2 puntos de equilibrio y más 2 puntos del borde. Los puntos de equilibrio son aquellos puntos que nos permiten, aquí la vuelta empieza con 2 puntos al revés y termina con 2 puntos al revés, y estos 2 puntos son puntos de equilibrio. Primero tejemos 6 vueltas con elástico 2×2, punto derecho, punto revés, y después empezamos a tejer el motivo que se repite cada 6 vueltas. O sea, voy a tejer 6 vueltas de inicio con elástico 2×2, punto del borde, paso sin tejer, y tejemos primero 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 al derecho, así tejo hasta finalizar la vuelta. La número 1, fíjense que empieza y termina con los puntos al revés en la vuelta del lado del derecho. Vuelta número 2, tejemos como se nos presentan los puntos, tejemos 2 puntos al derecho, 2 al revés, y así voy a tejer 6 vueltas en total. Ahora seguimos formando nuestro motivo. Vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer, 2 puntos al revés. Ahora entre los puntos voy a bajar una vuelta, 2, 3, introducir la aguja aquí, sacamos un punto bien largo, 2 puntos al derecho, y de nuevo voy a bajar 3 vueltas, 1, 2, 3, entre los puntos. Fíjense que estoy entre los puntos, 1, 2, 3, voy a sacar un punto bien largo. Tejimos primer motivo, repito, 2 puntos al revés, y antes de estos 2 puntos al derecho bajamos una vuelta, 2, 3, sacamos un punto bien largo, 2 puntos al derecho, de nuevo entre los puntos, 1, 2, 3, voy a bajar 3 vueltas, tejimos 2 motivos, repito, 2 puntos al revés, voy a bajar 3 vueltas y sacamos un punto, 2 puntos al derecho, bajamos 3 vueltas y sacamos un punto, miren, 1, 2, 3. Finalizando la vuelta, puntos de equilibrio, tejemos al revés, son 2 puntos al revés, y punto del borde, tejemos al revés. Como tejer vuelta número 2, punto del borde, tejemos 2 puntos al derecho, la hebra delante del tejido, paso un punto sin tejer, 2 puntos al revés, la hebra delante del tejido, paso un punto sin tejer, paso este punto que sacamos. Repito el motivo, 2 puntos al derecho, la hebra delante del tejido, paso punto sin tejer, 2 puntos al revés, la hebra delante del tejido, paso punto sin tejer.
Tejimos 2 motivos, vamos a tejer el tercer motivo, 2 puntos al derecho, la hebra delante del tejido, paso punto sin tejer, 2 puntos al revés, la hebra delante del tejido, paso punto sin tejer, y finalizando la vuelta, puntos de equilibrio, son 2 puntos al derecho, punto del borde. Como tejer vuelta número 3, punto del borde, paso sin tejer, primer motivo, 2 puntos al revés, 4 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, sin sacar estos 4 puntos de la aguja izquierda, tejemos 4 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos ahora por delante. Y ahora sí puedo sacar estos puntos de la aguja izquierda, o sea, de 4 puntos tejimos 2, repito motivo, 2 puntos al revés, 4 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos por detrás, y una vez más ahora por delante tejemos 4 puntos juntos al derecho. Repito el motivo, 2 puntos al revés, 4 puntos juntos al derecho por detrás, 4 puntos juntos al derecho por delante. Finalizando la vuelta, 2 puntos al revés, son puntos de equilibrio y punto del borde. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, 2 al derecho, 2 al revés, así tejo hasta finalizar esta vuelta. Dos al derecho, punto del borde al revés. Vuelta número 5, también tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho. Así tejo hasta finalizar la vuelta, 2 al revés, 2 al derecho. Y última vuelta, la número 6, también tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés. 2 al derecho, 2 al revés. Y después la vuelta número 7 tejemos igual que la vuelta número 1, o sea, tejemos 2 puntos al revés, entre los puntos bajamos 3 vueltas, sacamos un punto y así, y de vuelta se teje este punto. Ahora vamos a ver cómo tejerlo con agujas circulares. Una vez que montamos los puntos, también tejemos 6 vueltas con elástico 2×2, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés, esto creo que ya lo saben. Y aquí empezamos a tejer vuelta número 1. La vuelta, fíjense, también empieza con 2 puntos al revés, o sea, empiezo la vuelta 2 puntos revés, 2 derecho, 2 revés, 2 derecho. Vuelta número 1 sería 2 puntos al revés, estoy tomando los puntos por detrás porque la parte esta del punto sobresale, por eso por detrás, 2 puntos al revés. Voy a bajar 3 vueltas, 1, 2, 3, sacamos un punto bien largo, 2 puntos al derecho, estoy tomando el punto por delante. Ya lo expliqué muchas veces, si lo tejemos por detrás el punto aquí va a salir cruzado, por eso por delante 2 puntos al derecho y otra vez bajamos una vuelta, 2, 3 y sacamos un punto bien largo. Repito el motivo, 2 puntos al revés, voy a bajar 3 vueltas, 1, 2, 3, sacamos un punto, 2 puntos al derecho, bajamos 1, 2, 3 vueltas y sacamos un punto. 1, 2, 3, aquí
sacamos un punto. Así tejo hasta finalizar la vuelta. Como tejer vuelta número 2. Después del marcador tejemos 2 puntos al revés, pasamos un punto sin tejer, introducimos la aguja desde la izquierda hacia la derecha, la hebra atrás del tejido, 2 puntos al derecho, paso punto sin tejer, tomamos el punto por delante, la hebra atrás del tejido. Repito el motivo, 2 puntos al revés, paso punto sin tejer, la hebra atrás del tejido, la aguja entra desde la izquierda hacia la derecha, 2 puntos al derecho, tomamos los puntos por delante para que el punto no sea punto cruzado, y de nuevo paso punto sin tejer, la hebra atrás del tejido. Así tejo hasta finalizar la vuelta número 2. Como tejer vuelta número 3, 2 puntos al revés, 4 puntos juntos al derecho, tomamos los puntos primero por detrás, sin sacar los puntos de la aguja izquierda, tejemos 4 puntos juntos al derecho por delante. Y ahora sí voy a sacar los puntos de la aguja izquierda. Igual cuando tejimos ida y vuelta. Repito el motivo, 2 puntos al revés. Tejemos 4 puntos juntos al derecho por detrás. Y ahora tejemos 4 puntos juntos al derecho por delante. Tejemos así hasta finalizar la vuelta número 3. Vuelta número 4, tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho. Los puntos al derecho tejo por delante, puntos al revés por detrás, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho. Así tejemos hasta finalizar la vuelta, 2 al revés, 2 al derecho. Vuelta número 5, tejemos también como se nos presentan los puntos, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho, 2 puntos al revés por detrás, 2 puntos al derecho por delante, estoy tomando los puntos. Vuelta número 6, la última vuelta del motivo, tejemos como se nos presentan los puntos, 2 puntos al revés, 2 puntos al derecho. Y después, vuelta número 7, se teje igual que la número 1. Bueno, corazones, espero que les gustó ese tutorial. Suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos videos. Un abrazo a todos. Chao, chao.